Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos con este ciclo de conciertos musicales, didácticos, pedagógicos que empezamos a realizar desde el año pasado y este año la pandemia no nos reprimió, así que lo vamos a hacer de esta manera virtual. La idea del concierto didáctico explicativo musical sonoro de hoy es hablar sobre un género que es muy importante para todos los percusionistas, especialmente para los que tocan el vibráfono, por ejemplo, el xilofón o la batería. ¿Por qué es un género muy importante? Porque los músicos de este género hicieron que estos instrumentos que estoy mencionando lleguen a un nivel técnico, expresivo, musical muy elevado. De hecho, cualquier instrumentista que decida tocar estos instrumentos, el vibráfono, el xilofón o la batería, si quiere tocarlos, va a tener que estudiar algo de jazz, más allá de que se dedique o no a interpretar esta música. Entonces, por eso me parece importantísimo que hablemos de este género. Lo que vamos a hacer es un recorrido musical desde el inicio o desde sus orígenes hasta que se establece. Hoy vamos a hacer ese recorrido y mañana vamos ya a tocar un repertorio plenamente de jazz de distintas épocas, de distintos compositores. Vamos a estar explicando cómo el jazz se desarrolló un poco mañana. Entonces, el jazz es un género que se establece como tal, que toma nombre y todo el mundo lo empieza a llamar de esa manera. De hecho, empieza a tomar mucha popularidad, que se establece alrededor de 1920, o sea, hace 100 años. Hace 100 años se establece como tal y tiene determinadas características que empiezan a tener mucha llegada y mucha difusión. De hecho, entre los años 20 y 30 tiene una explosión, llega a un montón de países, no solo se expande en todos los Estados Unidos, que es en el país donde el cual el jazz es oriundo. Y finalmente, bueno, en la época del 30 y el 40 va a tener su gran auge porque se transforma en una música bailable. Digamos, una de las vertientes del jazz se vuelve bailable, entonces tiene todavía aún más difusión. No solo bailable, sino que se vuelve como uno de los géneros más importantes que acompaña todas las películas de la época. Si bien las películas se venían filmando películas ya de mucho tiempo antes, ahora todas las películas, de hecho el teatro musical, que también digamos, ya estaba en Estados Unidos como tipo de obra, tipo de espectáculo artístico, también está acompañado por el jazz. Entonces, vamos a remontarnos al inicio, a entender un poquito cómo llega a establecerse y generarse como estilo de lo que acabo de mencionar. Para eso nos vamos a tener que remontar a hace 200 años. ¿Bien? Más o menos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en Estados Unidos, en los estados del sureste de Estados Unidos, había muchas personas oriundas de África que habían sido traídas a América como esclavos para trabajar en las plantaciones de algodón, de caña de azúcar, bueno, de distintos productos agrícolas. Y estas personas, para acompañarse, digamos, en el trabajo, y casi como única posibilidad de recreación y de expresarse y de hacer otra cosa que no sea trabajar, porque para eso habían sido traídos, traían jornadas de trabajo muy extensas, para hacer un poco
un poco más ameno, un poco menos aburrido el trabajo. Tenían cantos, ¿bien? Tenían cantos que eran interpretados de manera grupal. Trabajaban en un gran espacio, digamos, campos grandes, estaban desparramados y estos cantos de trabajo funcionan de la siguiente manera. Alguna persona mayor que ya no podía hacer el trabajo de cargar o de andar llevando mucho peso, se encargaba de algunas tareas menores, estaba en un lugar y cantaba una pequeña melodía y el resto de las personas que estaban trabajando le respondían a coro. ¿Bien? Le respondían a coro donde en realidad se llevaban por un tipo de pequeña, o sea, una especie de tonalidad, modalidad, pero cada uno hacía la variación que quería. Bueno, los cantos de trabajo entonces fueron el inicio de todo lo que es la música afroamericana estadounidense. De acá surgió el blues, ¿bien? Surgió el gospel, el negro espiritual. Sí, el negro espiritual, surgió el jazz también. Esta es como la génesis de casi, podríamos decir, todos los géneros afroamericanos de Estados Unidos. Aparte de los cantos de trabajo que los hacían durante la jornada de trabajo, existían también, cuando tenían pequeños momentos de descanso, durante el domingo tenían una jornada, no sé si completa, pero tenían un poco más de descanso y después también algún descanso para comer algo. En esos momentos interpretaban lo que se llamó Hollern, que a diferencia de los cantos de trabajo, eran cantos individuales. Eran cantos individuales en los cuales se entonaban pequeñas melodías, mucho se hablaba, se gritaba, ¿no? Podemos decir de alguna manera que sería como también otro género afroamericano, el rap, digamos, era una especie de relato donde se entonaban pequeñas motivos melódicos, pero también se hablaba y se gritaba. Una cosa importante, no los dejaban tocar instrumentos en general, pero principalmente no los dejaban tocar instrumentos de percusión, y esto me parece importantísimo remarcarlo, porque lo consideraban diabólico. Entonces es muy importante porque después eso va digamos, a influir en los cambios que se van a ir dando en la música en general de esta zona de Estados Unidos. En ese momento no podían tocar instrumentos de percusión, sí los dejaban tocar instrumentos de cuerda. Por eso el blues, por ejemplo, en sus inicios tenía de acompañamiento, cuando ya empieza a incorporar algunos recursos armónicos de la música europea, tanto el jazz como el blues, como todos estos géneros que nombramos, el gospel, el negro espiritual, todos estos es la mixtura melódica, por decirlo de alguna manera, con lo modal, las líneas melódicas con armonía más europea. Acá en la Argentina pasó también. Muchos de los géneros que tenemos de folclore argentino tienen una línea melódica más modal y con un acompañamiento más tonal que venía desde España. Entonces, tenemos los cantos de trabajo y los hollers. Bien, esto acá es la génesis, de acá sale el blues, de acá de hecho ya empieza a generarse el blues, que el blues podemos decir que antecede al jazz, pero finalmente terminan siendo
bueno, como hermanos, por decirlo de alguna manera. El jazz, ahora vamos a explicar cómo se va para otros rumbos. Y entonces, tenemos los cantatrabajos y los covers. El género que inmediatamente hace la primer mixtura entre esto que decíamos de las melodías más afro con la armonía europea, es un género que se desarrolló durante casi todo el 1800, que son los minstrels. ¿Bien? Que en realidad era como una especie de espectáculo varieté donde se juntaban un montón de pequeñas actos musicales, en los cuales se mixturaba ópera inglesa, algunas canciones típicas más irlandesas y escocesas, porque había mucha inmigración irlandesa y escocesa en esa zona de Estados Unidos. Y acá, lo más importante, siempre contaba con algún tipo de número en el cual músicos blancos, bien, porque todo esto estaba interpretado por músicos blancos, pensemos que los músicos, las personas de color africanas que no tenían la posibilidad de ejecutar instrumentos, como decía recién, y hacían un número, estos músicos blancos, pintados de negro y haciendo burla, digamos, de la música africana. Entonces, acá se da la primera mixtura. ¿Por qué? Porque estos músicos, para hacerlo aunque sea en chiste, tuvieron que prestar atención a lo que estaban haciendo. De ahí empezaron a tomar algunas melodías y también algunas cuestiones rítmicas, ¿bien? Que van a ser importantes, como por ahí algunas síncopas, algunas cuestiones rítmicas que las tomaban de la música afro. De este tipo de composición, que en realidad no es, como dijimos recién, era un compendio de cosas, pero se empezaron a componer canciones, se empezó a armar como una especie de género de acá, de este tipo de música muy racista, siempre en este tipo de segmentos donde burlaban a los esclavos africanos, tenían canciones muy racistas, ¿no? Digamos, de este tipo de música, en esa mixtura con lo irlandés, lo escocés, de aquí sale un género muy característico americano, que es el country. Bien, el country, a diferencia de todos los que nombramos antes, si bien también es un género muy importante de Estados Unidos, podemos decir que no estuvo tan influido y no hubo una mixtura con la parte afro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer sonar una de las canciones que quedó de este tipo de género musical, que fue muy importante porque fue durante casi 60 años la canción del estado de Virginia. Bien, le hicieron algunas adaptaciones, pero fue durante 60 años. Finalmente después la terminaron sacando de ser la canción del Estado, porque por el origen, ¿bien? de esta canción, por considerarla racista, así que finalmente en 1997 fue desplazada, quedó como una canción, o sea, emérita del Estado, pero no siendo la canción oficial. Precisamente por esto que mencionábamos recién, de que el origen de esta música tenía un tinte muy racista. Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo que vamos a hacer, primero voy a tocar una canción muy vieja de 1878, que se llama Carry Me Back
to Old Virginie. Lo que voy a hacer, ese tipo de composiciones siempre tenían un coro, como mencionamos antes esto de los cantos de trabajo, un coro más vocal y después una melodía con acompañamiento más tradicional. Entonces, voy a tocar el coro con el vibráfono y después Matías me va a acompañar en la parte más de canción instrumental con la guitarra. Bueno, esperemos que les guste. Vamos a hacer Carry Me Back to Old Virginie y suena de la siguiente manera. Bueno, así sonaba Carry Me Back to Old Virginie. Es una canción que tiene casi 150 años y de alguna manera es representativa de este género musical que fue la primera mixtura que hubo entre la música europea, blanca, y la música africana que traían los esclavos de África, precisamente. Entonces, de este género se empezaron a componer un montón de canciones, como por ejemplo esta, y se empezaron a desprender otros géneros que fueron evolucionando y que ya están mucho más próximos desde la composición y desde la estructura y las melodías al jazz. Uno de los géneros que apareció primero fue el cakewalk. El cakewalk, a diferencia del minstrels que acabamos de hablar, era música para bailar. ¿Bien? Entonces esto, obviamente, siempre la música que es para bailar nos condiciona de alguna manera, tanto al que compone la música como a los que vamos a interpretar. Y aparece este tipo de composición, el cakewalk, que en realidad fue como... fue el inicio de ya el camino que nos va a llevar al jazz. De este cakewalk, de este tipo de música, ya después, en 1863, fue la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Esto permitió que un montón de gente de origen africano pudiera empezar a realizar otras tareas a las que hacían siempre, que era el trabajo agrícola, ¿no? Entonces, una de las actividades que pudieron empezar a hacer es a tocar música. Ya no solo los instrumentos de cuerda como el violín, la guitarra o el banjo, que antes los dejaban tocar, que dieron lugar a
al blues, sino que empezaron a tocar otros instrumentos, pudieron empezar a tocar cada vez más los instrumentos de percusión que eran propios de su música, empezaron a tocar incluso el piano, bueno, otros instrumentos, y ya podemos decir que para 1870 el K-Walk aparece, podemos decir como fecha 1850, 1860, muchas composiciones de este tipo de canción bailable. En 1870 aproximadamente, estos músicos negros de color empezaban a tocar esa música, el K-Walk, pero de una manera distinta. De hecho, tomaban canciones que eran del K-Walk y las ragueaban. En inglés es to rag, y con ese verbo, digamos, con ese término, definían lo que era tocar una melodía acentuando tiempos débiles y sincopando la melodía. Bien, el acompañamiento en el ragtime va a seguir siendo bien marcado, bien estructurado, pero va a haber una variación melódica. Y esto no es menos importante, porque una de las características más importantes del jazz, que lo define como género, es la improvisación. Y esto, si bien era improvisado, había como maneras de hacerlo, y era simplemente variar un poco la melodía, pero era improvisado. De hecho, podías escuchar una misma canción interpretada por distintos músicos que la variaban de manera distinta. Había algunos patrones, se agregaban, por ejemplo, algunas notas a la melodía, o simplemente sincopando una melodía preexistente. Entonces, ahora me voy a tomar el trabajo de acomodar para traer aquí el xilofón. Como había dicho al principio, a ver, corremos un poquito acá. Como había dicho al principio, el xilofón es muy importante, tuvo un gran desarrollo en la música de ragtime. Bien, no en sus inicios, el ragtime en sus inicios fue una música principalmente para piano. En Estados Unidos se empezó a popularizar el piano y en los bares había piano, en todos los bares había piano, en las casas había piano. Entonces, este género, el ragtime, fue muy importante en sus comienzos en una música abocada más que nada al piano, pero después, dadas las similitudes entre los instrumentos de placas y el piano, hubo varios intérpretes de xilofón. Hay uno que conocemos mucho, que en el conservatorio estudiamos, que es Hamilton Green, que fue una especie de rockstar del xilofón, y entonces le dio un desarrollo y un virtuosismo y una expansión de las posibilidades técnico-musicales impresionantes. Así que lo que voy a hacer ahora voy a tocar la melodía de un ragtime muy conocido, que estuvo en un montón de películas, dibujitos animados, muy conocido. Por ahí las más chiquitas no la conozcan, pero seguramente hoy la estarán conociendo y la van a volver a escuchar porque fue un ragtime muy famoso. Lo que voy a hacer es, primero voy a tocar la melodía que casi todos y todas conocemos, que tenemos en la oreja, sin raguearla, ¿bien? Como si fuera, supongamos, esta es una composición ya compuesta como ragtime, pero suponiendo que podría ser un cakewalk, y después vamos a tocar la versión original, donde ya va a estar tocada
con estas variaciones, principalmente con las síncopa de la melodía. Entonces, ahora voy a tocar este ragtime. Fíjense a ver si lo reconocen tocado sin raguearlo. Y ahora ragueado. Bueno, a ver si lo reconocieron. ¿Vos lo reconociste, Matías? Claro que sí. Muy bien. Bueno, esta entonces es un ejemplo musical de cómo algo que no estaba sincopado, ¿bien? Y después lo sincopé como pudo haber hecho algún músico con alguna canción preexistente ragueando en aquella época. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es tocar la canción completa. En realidad no la vamos a tocar completa. Esta canción se conocen el tema A y el tema B, que fueron los que se usaron, pero los ragtime tenían una forma muy, no estricta, pero habitualmente tenían un tema A, un tema B, que se repetían, un tema A que se volvía a repetir, un tema C y tema D que se repetían y terminaban. Siempre contaban con una introducción de 4 compases. Lo que vamos a tocar ahora es lo que pasó con muchos de esos ragtime, fue que perdieron algunas partes en el camino porque, bueno, se popularizaron estas secciones nada más. Más cortos. Bien, entonces vamos a tocar The Entertainer de Scott Joplin, compositor, uno de los más importantes que tuvo el ragtime. Bien, y suena así. Bueno, ahí pasó The Entertainer, que fue uno de los ragtimes más conocidos que tuvo el género. Y acá es importante, podemos decir, de este género que ya acompañó un montón de películas de esa época. Más o menos hay muchas películas que, de hecho, fue un género que se usó muchísimo para películas realmente muy antiguas. Bueno,
un género importantísimo que también influyó al jazz. De hecho, el jazz se originó en estos estados del sur de Estados Unidos, sureste. No sé si sabías, yo no lo sabía así tan certeramente, que se originó, digamos, en Luisiana, los estados estos del sur, donde ya había un montón de músicos. Bien, habíamos dicho que ya había un montón de músicos afroamericanos interpretando música, pero una de las zonas más importantes de burdeles y de lugares de conciertos, bares donde se tocaba música, de Luisiana, se llamaba Storyville. Bien, y en 1917 cerraron toda esa zona, prohibieron. Entonces todos esos músicos se quedaron sin trabajo y se fueron para el norte. Bien, muchos músicos se fueron a Chicago. Se fueron muchos músicos a Chicago porque en Chicago se estableció como ciudad obrera, se instalaron un montón de fábricas, entonces un montón de gente se fue a trabajar allá de cualquier cosa, de empleados en distintas fábricas, creció muchísimo como ciudad, y obviamente cuando tenés un montón de gente que trabaja, también quiere, cuando deja de trabajar, pasarla bien un rato. Entonces ahí es cuando entramos los músicos para divertir un poco a la gente cuando no está trabajando. Entonces, volvemos a Luisiana, a New Orleans. Y acá en New Orleans, antes de establecerse el jazz, había una tradición que fue muy importante por los ritmos de acompañamiento. De hecho, quedó no como una composición, pero sí como un recurso de interpretar determinado tema de jazz con una base de second line. El second line básicamente eran bandas de marcha, ¿bien? Que también se ayornaron y se transformaron en pequeños combos de música para ser escuchada, digamos. Popular. Sí, popular, para ser escuchada, incluso hasta bailada, pero popular en este lugar que mencionaba recién, Storyville. Y lo que más quedó es todo este acompañamiento sincopado. Fíjense, a diferencia del ragtime, el second line, las melodías siguen siendo por ahí más marchosas, por decirlo de alguna manera, más no tan swingueadas, y lo que se swinguea, digamos, es el acompañamiento. Bien, entonces el second line fue, digamos, un inmediato antecesor del jazz, incluso convivió con ya las primeras expresiones y canciones de jazz, convivieron y se nutrieron mutuamente. Todavía la batería estaba ahí inventándose, pero bueno, quedó toda esta variación y acompañamiento rítmico que después se utilizó mucho dentro del jazz. Entonces, lo que vamos a hacer es tocar una canción que es muy conocida, también, que probablemente la reconozcan, que es del repertorio de second line, de las bandas de marcha de esta zona de Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una versión a guitarra, vibráfono y a yo tocando la batería con una pista. Voy a aprovechar a hacer algo que debería haber hecho
desde el principio es a presentarlo a Matías Leopis en guitarra, que acá lo tenemos acompañándome, que algunos y algunas ya lo conocen. Por las dudas, si alguien está viendo esto que no me conoce, yo soy Juan Denari. Así que vamos a ya darle play a Cuando los Santos Vienen Marchando, a ver si lo recuerdan. Seguramente lo han escuchado. Cuando los Santos Vienen Marchando. Bueno, Cuando los Santos Vienen Marchando, en esta versión, a vibráfono, guitarra y batería, que aprovecho para comentar que esta batería que está sonando acá es un sampler, de hecho, acaba de utilizar. Es un sampler, un loop que hice de una base de batería grabada por mí, que toqué en un disco que grabamos, bueno, juntos, un disco de Matías, que grabamos juntos, así que soy yo que está tocando ahí la batería para acompañar. Y, importantísimo, este ritmo tan característico, sincopado, que tiene la percusión, la batería, de este género tan importante y característico como es el second line que acabamos de mencionar. Bueno, una cosa importante que me gustaría aclarar ahora es esto que recién mencioné, que es lo del swing, ¿bien? Que si se fijan, a diferencia de lo que tocamos anteriormente en el ragtime, esta música ya suena distinta. ¿Y por qué? Voy a hacer una pequeña explicación. La subdivisión, el fill o la subdivisión en el ragtime que tocamos en el xilofón es binaria, ¿bien? Por ejemplo, en el caso del ragtime suena así. En el fill del jazz, o acá como está apareciendo en el second line, como recién tocamos este second line, sonaría así. Lo voy a hacer solamente el ritmo, ragtime,
y jazz. Bien, bueno, esta subdivisión es propia del género del jazz, así que vamos a continuar con otro género también que, como dijimos al principio, fue en paralelo con el jazz, es anterior, que es el blues. Dentro del jazz, el blues es un tipo de composición. Los músicos de jazz componen canciones en distintas formas que tienen sus características y también lo hacen, componen blueses que se interpretan de una manera jazzera, a diferencia de los blueses que se interpretan de manera bluesera. Bien, entonces el tema que elegí, bueno, para hablar de blues es una canción que se incorporó a los temas más importantes del jazz, que se los denominó estándar, que están recopilados en distintos libros, y todos los músicos de jazz de alguna manera debemos conocerlos y seguramente la gran mayoría los hemos tocado. Y la canción que me pareció importante incorporar al repertorio musical explicativo del origen y el desarrollo y finalmente la definición y como género del jazz, la canción que quería sumar es St. Louis Blues, que tiene una particularidad muy característica. Este blues jazzero, por así decirlo de alguna manera, fue compuesto por un músico llamado Handy, de apellido, que ya había pegado varias canciones, había pegado unos cuantos éxitos que, bueno, los había grabado, habían sonado en la radio, bueno, y venía de unos años de malaria. Había compuesto las últimas canciones que había compuesto antes de componer St. Louis Blues, no habían tenido mucho éxito, así que venía un poco muerto de hambre, así que estaba, bueno, necesitando componer una canción que le redituara lo suficiente como para poder salir de el estado económico en el que se encontraba. Así que lo que se le ocurrió a Handy, yo no sé, Matías, si vos sabés. No lo sabía. A Handy se le ocurrió componer un blues que empezara con un ritmo que en esa época, en 1914, estaba muy de moda en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba muy de moda, ¿sabés qué ritmo? No, ni idea. El tango. Bien, según lo que leí, estaba muy de moda, se bailaba mucho, la gente escuchaba mucho tango, y a Handy se le ocurrió decir: voy a empezar este blues con una introducción de tango. Así que se decidió por eso, componer una introducción de tango. Ahora la vamos a tocar. Como no queremos meter la pata, ninguno de los dos se especializa en tango y la instrumentación tampoco ayuda. Así que la vamos a tocar, la introducción, a estilo jazz, pero tiene una particularidad que inicia en tonalidad menor. Para algunos o algunas por ahí no significa demasiado, pero inicia en tonalidad menor esta introducción tanguera y luego va a un típico blues mayor, bueno, de la forma tradicional de 12 compases con la armonía que le corresponde. Así que así va a sonar
San Luis Blues en esta versión de Matías Llopis y Juan Denari. Así que 1, 2, 1, 2. Bueno, vamos a hacer el último tema. Ya es un clásico del jazz. Forma parte de este grupo bastante extenso de temas que conforman lo que se llama los estándares, los clásicos del jazz. El tema se llama The Man I Love. Es de un compositor muy importante que tuvo el jazz, que logró, todas sus composiciones hicieron que la música del jazz se expandiera en todo Estados Unidos y en el exterior. Es George Gershwin, probablemente lo hayan escuchado nombrar. Una particularidad que hay con respecto a George Gershwin es que no se llamaba George Gershwin. Su nombre original era Jacob
Hershowitz, y de ahí, bueno, supongo que deformando un poco su nombre original, adoptó este nombre, imagino yo, más, no sé, sajón. Y The Man I Love ya es una composición típicamente de jazz que cuenta con una forma muy típica de jazz. Tenemos dentro del jazz composiciones que pueden ser un blues, que pueden ser un rhythm change. Mañana vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a hablar un poco menos, vamos a tocar un poco más, pero vamos a hacer mención a estas particularidades de los distintos tipos de composiciones que podemos encontrar en ellas. Esta canción es una típica forma ABA, bien, que es una de las formas más tradicionales, y de esta época del jazz hay un montón. Así que vamos a interpretarla ya con todos estos ingredientes que habíamos mencionado antes: las síncopas, el swing, este feel atresillado en su división ternaria. Una armonía más compleja. La armonía más compleja, bien. Este tema tiene ya unos cuantos condimentos más elaborados que el ragtime que tocamos. Todavía el jazz después siguió complejizando todavía muchísimo más en lo que respecta a la armonía, pero este tema ya cuenta con muchos condimentos también. No por nada elegí este tema, porque se escucha esto que habíamos mencionado de lo blusero, ¿bien? Si bien es un tema ABA en una tonalidad mayor, y no modal como vendría a ser el blues, sí se escucha constantemente estas blue notes, bien, que aparecen a lo largo de la melodía, especialmente, tanto en la parte A como en la parte B se escucha esto que toma el jazz del blues. Así que vamos a hacer, para terminar este concierto, esperemos que les haya gustado, vamos a tocar The Man I Love de George Gershwin, Matías Llopis en guitarra, Juan Denari, muchísimas gracias. Mañana los esperamos en el concierto, ya no tan didáctico, más que nada musical, para mostrarles un poco del abanico muy amplio que tiene el jazz dentro del género. Así que The Man I Love de George Gershwin. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ojalá les haya gustado y mañana vamos a seguir hablando menos, tocando más, presentándoles, haciéndoles conocer y compartiendo con ustedes canciones de distintos tipos de composiciones y de compositores y formas musicales, blueses, ABA, rhythm chain, bueno, todo este tipo de composiciones y músicas que componen a este género tan amplio y tan abarcativo que es el jazz. Y vamos a aprovechar también por ahí de hablar un poquito más del vibrafón. Ya no vamos a tener invitados de lujo como el xilofón o la batería. Vamos a estar solamente con la guitarra y con el vibráfono haciendo algunas canciones muy conocidas del repertorio de jazz. Así que muchas gracias y las esperamos mañana con este concierto para terminar sobre la música del jazz. Adiós, muchas gracias. Gracias.